Hoy vamos a ver el tema de ondas estacionarias y sus frecuencias características. Hasta ahorita vimos la propagación de una onda o la velocidad a través de un solo pulso. Pero ¿qué pasa cuando no se da solo un pulso, sino que se dan más pulsos? Puede ser uno hacia arriba, ya no está acá, uno hacia arriba y de este lado uno hacia abajo, perdón, al revés. Entonces, ¿qué pasa? Se superponen las ondas de las partículas vibrantes. A esto se llama superposición de ondas, que es lo que encontramos aquí en esta figurita. ¿Sí? ¿Qué dice? Onda resultante con la misma frecuencia pero con mayor amplitud. De interferencia constructiva. De hecho, cuando se dan varios pulsos, aquí como dice, cuando existen más trenes de ondas a través de la misma cuerda, de la misma partícula, o sea, del mismo medio, existe algo que se llama interferencia constructiva e interferencia destructiva. ¿Cuándo es constructiva? Cuando la onda resultante tiene la misma frecuencia y se produce una mayor amplitud. Dice, interferencia constructiva de dos ondas con la misma frecuencia y longitud de onda, Por lo tanto, al superponerse estas dos ondas de líneas punteadas que ven acá, tiene como resultado una onda mucho mayor con mayor amplitud. En caso contrario, sí, se le llama interferencia destructiva cuando dos ondas tienen diferente amplitud y diferente fase, o cuando dos ondas tienen la misma amplitud pero tienen diferente fase. En este caso, ¿qué pasa? Como no tienen la misma frecuencia, ¿sí?, la suma vectorial de ambas, porque me dice los desplazamientos de las partículas vibrantes, no va a hacer que crezca una onda una onda con mayor amplitud, sino que exista una onda mucho más pequeña, o como dice acá, la onda resultante C igual a 0. Eso es lo que pasa cuando nosotros ya no solo aplicamos un pulso a la cuerda, sino que le estamos aplicando más pulsos. Por lo tanto, si aplican más pulsos, ¿qué pasa? Hay más trenes de ondas. Ahora, ¿cómo se compone una onda estacionaria? Dice que se produce cuando interfieren dos movimientos de la misma frecuencia y amplitud que se propagan en diferente sentido a lo largo de una línea. Tenemos las dos cuerdas. Si el vato A y el vato C mueven la cuerda y bajan la cuerda al mismo momento, hay una superposición. Aquí es lo que se ve en la línea punteada. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el vato A sube la mano y el vato B la baja, estamos creando una superposición, y esta superposición va a crear en el punto B un nodo y en el punto D un antinodo. ¿Qué es un nodo? Dice, es un nodo, es un punto de la onda en el cual la amplitud es nula, no hay movimientos de partículas en ese punto. Si ustedes vienen, no sé, y se para aquí un colibrí, el colibrí no se va a mover, pero sí se va a mover en el punto D de los antinodos a su mayor velocidad. Ahora, los puntos de máxima amplitud se representan a la mitad de la distancia entre los nodos, aquí entre los nodos se llaman antinodos. Nodo donde la amplitud es 0 y antinodo donde la amplitud es mayor. Ahora, si existe un movimiento periódico de movimientos hacia arriba y hacia abajo, es donde se van a crear las ondas estacionarias que van a cambiar de acuerdo a la frecuencia. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Ahora dice, la onda estacionaria más sencilla es cuando la onda incidente y reflejada son equivalentes al doble de la amplitud de la cuerda. La cuerda tiene una longitud de acá a acá. Si nosotros movemos hacia arriba y hacia abajo en ambos extremos, o imagínense que esta cuerda está atada
a algo fijo en ambos extremos, a dos postes, y ustedes dan un pulso, la cuerda, ¿qué pasa? Sufre un movimiento de partículas que crea una superposición de ondas, pero dobla la longitud de la onda. Es lo que se conoce como la onda estacionaria más sencilla. Dice, la onda estacionaria consiste en un bucle que tiene puntos nodales en cada extremo, como se ve en la figura. Puntos nodales, este y este. Este patrón de vibración se conoce como modo fundamental de oscilación. Ese es el modo fundamental, donde se dobla la longitud. Ahora, existen otros modos superiores de oscilación que se producen cuando las longitudes son cada vez más cortas. En este caso, estamos hablando de lambda, no longitud. 2 veces la longitud entre n. N es el patrón de nodos que se van dividiendo. Por ejemplo, n igual a 1, 2L entre 1, pues me da esta onda estacionaria. 2L entre 2, pues me da esta onda estacionaria. 2L entre 3 nos va a crear 3 ondas estacionarias. 2L entre 4, 4 ondas estacionarias. Y así. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo la longitud de la cuerda. O sea, no la están cortando, pues, sino que se está dividiendo a una frecuencia diferente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aquí nos quedamos. Que van a existir diferentes modelos de ondas estacionarias en la cuerda vibrante. Ahora recordemos que partiendo de que la velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda, si queremos sacar la frecuencia de dicha cuerda, ¿sí?, tenemos que hacer lo siguiente. Sustituimos el valor de lambda, que es la longitud de onda, es igual a ¿qué? A 2 veces la longitud por la onda estacionaria fundamental, donde se dobla la longitud de la cuerda, entre el número de nodos. Un nodo, 2 nodos, 1, 2, 3 nodos, y así nos vamos, ¿sale? ¿Qué tenemos entonces? Si despejamos a F, lambda va a pasar dividiendo y nos va a quedar B sobre lambda. Pero lambda, ¿qué equivale? A 2L sobre N. Pero como está abajo del denominador, o sea, va a estar acá abajo, lambda, B 2L sobre N. Pero como el camarada está abajo, que hace una torta, imagínenselo. Este pasa para acá, este pasa para allá, y me va a quedar BN sobre 2L. ¿Está? Me va a quedar BN o NB o V sobre 2L. Dice, donde B es la rapidez de la onda transversal, ¿sí? A las frecuencias que se obtienen mediante la ecuación 21.9, o sea, esta, se le llama frecuencias características de vibración. En términos de tensión F, la cuerda y la densidad lineal, las frecuencias características serían las siguientes. Acuérdense que la frecuencia es igual a ¿qué? A N por V sobre 2L. Ya tienen a N y 2L, pero acuérdense que la velocidad equivale a ¿qué? A lo que vimos en el tema anterior. La fórmula está aquí. Velocidad es igual a ¿qué? A la raíz de la tensión sobre la densidad lineal. ¿Qué es la densidad lineal? La masa sobre la longitud. ¿Sí? Regresemos. La masa sobre la densidad, la tensión sobre la densidad lineal. Entonces aquí obtenemos la fórmula para calcular la frecuencia fundamental, a lo que vamos a llamar F1. Existen otros tipos de frecuencias que se dan de acuerdo a la fundamental, ¿sí? Y ese tipo de frecuencias se van a conocer como sobretonos. A los que tocan algún instrumento, eso les va a interesar. ¿Cómo sacamos esos sobretonos? Tenemos que multiplicar el valor de la frecuencia fundamental por N, ¿sí? Por la serie N. Entonces, teniendo la frecuencia fundamental, sacamos sobretonos. Y la serie de todos los sobretonos se le va a llamar serie armónica. La fundamental es la primera armónica, este F1.
El primer sobretono, ¿qué sería? F2. Y F2 va a ser igual a ¿qué? A 2 por F1. El tercer sobretono, el segundo sobretono va a ser, perdón, F3, que es igual a 3 por F1. Siempre se multiplica por F1, ¿por qué? Porque es la frecuencia fundamental, es la primera, ¿sale? Los demás que se vayan sacando por el valor de n, 2, 3, 4, 5, 6, se le van a llamar sobretonos. Vamos a ver el siguiente video para que más o menos lo entiendan mejor. En pocas palabras, quedamos que una onda estacionaria, ¿qué va a hacer? Lo siguiente. Cuando la tensión de la cuerda satisface la condición de resonancia. Perdón, no vas ahí, es acá. Lo voy a adelantar tantito. Espero que se pueda ver bien ahí. Ondas estacionarias de una cuerda. Si se produce una vibración en el extremo fijo A de una cuerda tensa, estamos produciendo una vibración en ambos extremos fijos. ¿Qué pasa con el dinamómetro cuando están bajando la cuerda? Están aumentando o disminuyendo ¿qué? La tensión de dicha cuerda. Por lo tanto, al aumentar o disminuir la tensión de dicha cuerda van a provocar frecuencias diferentes, y al haber frecuencias diferentes es lo que llamamos frecuencias ¿qué? Características de una cuerda. Es lo que vieron acá. Es lo que van a ver aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cambia la longitud de onda. Manteniendo fijo el otro extremo B, del extremo A al extremo B. Se propagará a lo largo de la cuerda hasta... Ahí está, la onda resultante se propaga a lo largo de la cuerda, las partículas vibrantes de la cuerda. No quiere decir que existan dos cuerdas, sino que la misma superposición de ondas va a crear ¿qué? Una onda más gruesa, que es la que ven acá, que es la suma vectorial de esta superposición de ondas que ven aquí ustedes. Dejarse en el extremo B, dando lugar a interferencias entre las ondas incidente y reflejada. Ándale, las ondas incidentes y reflejadas son las que viajan a través de ese pulso transversal, que en este caso es el cambio de frecuencias por el dinamómetro. Obviamente aquí hay como tipo vibrador, ¿no? Que es el que permite que la cuerda se mueva, no solo depende del dinamómetro. Bajo ciertas condiciones, la interferencia de dichas ondas da lugar a un estado especial de vibración de la cuerda, que recibe el nombre de onda estacionaria. La superposición de ondas y la creación de nodos es lo que da lugar a ¿qué? A las ondas estacionarias. En realidad, las ondas estacionarias no son ondas de propagación, sino los distintos modos de vibración de una cuerda, que son los modos de vibración de una cuerda. Vamos a adelantarlo. Un resorte. Ahí da unos ejemplos: un resorte o una placa. Una placa. Se forman ondas estacionarias en las cuerdas de instrumentos musicales. Ok, ese es un ejemplo cotidiano, ¿no? La cuerda de instrumentos musicales. De hecho, vamos a buscar, a ver, cuerdas, guitarra, música por dentro, a ver si aparece algo así. A ver, ondas, cuerdas, guitarra. Ahí está. Tal vez ustedes no lo van a escuchar, pero por ejemplo, cuando tocamos producimos trenes de ondas en una cuerda. ¿Ya lo vieron? Ahí está. Baja y sube, baja y sube. Cada nota tiene una diferente frecuencia. Ahí está. Vamos a regresar al video anterior. Se puntean
o se tocan con un arco, así como en el Ok, ya mencionó. y densidad lineal de masa mu. Aquí explica la fórmula. Lo que Explica el artefacto. de la cuerda hacia la derecha. La onda incidente. De hecho, les voy a pasar el video. La tensión aplicada. Ahí está la fórmula que tenemos. La velocidad de propagación de onda es igual a raíz de t, que viene siendo F, sobre la densidad lineal de la cuerda. Ahí está lo que ya les vine explicando. Y obtenemos la fórmula que ya les había dicho. Ok. Entonces, ese es el tema de la semana. Vamos a hacer un ejercicio. Está fácil. Dice: una cuerda de acero para piano de 50 centímetros de longitud tiene una masa de 3.05 gramos, ¿de acuerdo? Y se encuentra bajo una tensión de 400 newtons. ¿Cuáles son las frecuencias de su modo fundamental de vibración y de los dos primeros sobretonos? Nos da la masa y nos da la longitud, pues calculamos la densidad lineal, ¿no? 3.05 entre 1000 es como 3 por 10 a la menos 3 kilogramos entre 0.5 metros igual a 0.00610 kilogramos sobre metros. ¿Cómo determinamos el modo fundamental? Aquí está, Fn es el modo fundamental. N sobre 2L por la velocidad. ¿Cuánto vale N para el modo fundamental? Que es 1 sobre 2L por raíz de F sobre la densidad lineal. 1 sobre 2 por 0.5 metros por 400 newtons, que es la tensión, entre la densidad lineal, que ya la sacamos, y nos va a dar un valor de 256 Hz. Ese es el modo fundamental, el primero. Ahora nos pide los dos primeros sobretonos, o sea, el primer y el segundo sobretono, y sabemos que esa es la multiplicación de ¿qué? De la fundamental por lo que vale N. Para el primer sobretono, F2 es igual a 2 por F1. 2 por 256 es igual a 512. Para el segundo sobretono, 2 por F1, que va a ser igual a ¿qué? Perdón, aquí se me fue. Es 3 de F1. 3 por 256 y me da 768 Hz. Que creo que 256 equivale a la frecuencia de Do mayor. Ahora vamos a buscarlo. Frecuencia de Do. Do central en las cuatro claves más usuales equivale a 261 Hz. Casi. Frecuencia de Do de la nota. Sí, 261. Bueno, Wikipedia. 440 es la nota La. Es donde afinamos. ¿Sale? Entonces, de tarea les va a quedar que realizar estos 5 ejercicios. Está fácil, el tema está fácil. ¿Sí? Calcular que la frecuencia fundamental, y esa frecuencia fundamental multiplicarlo por el número de n, lo que vale n, para calcular el número de sobretonos. 5 ejercicios facilitos. Les voy a también pasar el link de video donde explica, ¿no? Donde explica que es una onda estacionaria, y el video de ondas y una cuerda de guitarra. A ver, no le puse de guitarra, perdón. Y de una cuerda de guitarra. De hecho, aquí lo explica este parte: estado fundamental y armónicos de una onda estacionaria. Estaría bueno que todos tocaran un instrumento, pero no. ¿Vale? Ok, nos estamos viendo. Cualquier duda de los ejercicios, ya saben, me mandan mensaje.